Salmo capítulo 24 es el que nos corresponde en esta noche. Voy a leer para ustedes la palabra todo suficiente de nuestro Dios. Salmos capítulo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Amén. Mis amados hermanos, el Salmo capítulo 24 tiene un título, Salmo de David. Y el título es importante porque nos habla de quién es el autor de este salmo. Por supuesto, el autor es el rey David. Algunos comentaristas quizás se unen en pensar de que David escribe este salmo cuando el arca del pacto está regresando a la ciudad del gran rey. En aquella batalla que tuvo David con los filisteos y luego de vencerlos, el arca del pacto reposaba en la casa de Jocabet y el Señor bendijo a Jocabet por algún tiempo. Luego el rey David quiere llevar el arca del pacto a la ciudad de David y efectivamente ocurre el suceso de Usa, muere en el momento en el que él intenta tomar el arca y no dejarla caer. Todos esos acontecimientos ocurren en un mismo contexto donde finalmente el rey David logra llevar el arca del pacto a un santuario, el cual él preparó especialmente para el arca del pacto. Ahora, ¿cuál era la importancia para el pueblo de que el arca regresara a la ciudad de David? Y es que la presencia especial de Dios reposaba en el arca del pacto. Cuando el arca del pacto entró a la ciudad de David y entró al santuario, pues era el mismo Jehová entrando a la ciudad de David y entrando al santuario. Es el mismo Dios en medio de su pueblo. Sea que estos comentarios pues estén en lo correcto en cuanto al contexto histórico del Salmo capítulo 24, o quizá no sea este exactamente el contexto con todos los detalles. Lo que sí es cierto es que Jehová, el gran rey, sí tiene una entrada. Y no es cualquier entrada, es una entrada triunfal. Por esta manera o de esta manera he decidido titular el sermón de esta noche, El Rey de Gloria y su entrada triunfal. Creo que una y otra vez el salmista repite esto, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. Pero el Rey de Gloria tiene una entrada triunfal a su reino, a su ciudad, y de ahí mi título, El Rey de Gloria y su entrada triunfal. Y básicamente quiero seguir la división natural del Salmo capítulo 24 en tres partes. La primera parte, versículo 1 y 2, el Rey de Gloria y su soberanía. La segunda parte, versículos 3 al 6, el Rey de Gloria y su santidad. Y en tercer lugar, o la tercera parte, versículos 7 al 10, el Rey de Gloria y su victoria. Cada una de estas partes las vamos a ir viendo a medida que desarrollamos el sermón de esta noche. Veamos en primer lugar el Rey de Gloria y su soberanía. Versos 1 al verso 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es clara la descripción del rey David en cuanto a Jehová. Nuevamente inicia hablando de Jehová, el Dios del pacto, pero en este sentido Jehová es el dueño de la tierra, es el dueño del mundo, y no solamente de la tierra y del mundo, sino de todos los que en él habitan, y él utiliza un paralelismo de sinónimo en el verso 1. Noten el sinónimo entre tierra y mundo, noten el sinónimo entre plenitud y los que en él habitan. Bueno, precisamente es esa la razón. Jehová no solamente es el Señor del mundo y de la tierra, Él es el Señor de cada uno de los habitantes de ese mundo y de esa tierra. Y eso en la teología bíblica tiene una connotación muy interesante. Y es que cada uno de los hombres le debe rendir cuentas a su Creador, por cuanto el Creador es el Señor de su creación.
Él es el absoluto gobernante, el absoluto soberano de todas las cosas. Y la razón por la cual el Señor es el dueño de la tierra, del mundo y de todos los que en él habitan, verso 2, es porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y a contraste de lo que pensaban algunas civilizaciones antiguas en cuanto al mar, el cual representaba el caos o la oscuridad, en nuestro contexto para el rey David, el Señor es el Señor también de los mares. Realmente en los mares no hay una representación de otra deidad que hable de la oscuridad o que represente el mal. No, sencillamente el mar aquí se sujeta al Señor porque también le pertenece. Y es por eso que Él va a fundar la tierra sobre los mares y va a firmarla sobre los ríos. Esa es la declaración del salmista y esa es la razón por la cual el Señor es el dueño absoluto. Es el absoluto soberano de todo lo que existe. Esto tiene una connotación muy interesante, mis amados hermanos, y es que los seres humanos, los que habitan el mundo y la tierra de Jehová, no tienen control sobre ellos mismos. Realmente quien controla sus vidas es el Señor. Sea una persona creyente o sea una persona incrédula, le pertenecen al Señor por naturaleza, le pertenecen por creación. Y eso es lo que el salmista está hablando. ¿Qué le dijo el Señor a Job en Job capítulo 38? En ese diálogo que tiene el Señor con Job sobre la creación del mundo. Verso 3, Job capítulo 38, verso 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? En este hermoso diálogo en el libro de Job podemos ver la grandeza y la soberanía de Jehová, de la misma que habla David en el Salmo capítulo 24. El Rey de Gloria es un Rey soberano. Él es el dueño absoluto de todo lo que crea, por ende, los hombres que habitan su mundo deben rendirle cuentas. Llegará el día en que todos vamos a comparecer delante del Rey de la Gloria. Pero bien, la línea, digamos, la seguidilla de este salmo, pues nos va a conectar un tema muy interesante, y es que ese Rey de Gloria, el cual es soberano, habita en un monte santo. Esto es interesante. El Rey de Gloria, que es absolutamente soberano, habita en un monte santo, y de esta manera podemos ver el atributo de la santidad de Dios de manera implícita en los versos 3 al verso 6. Bueno, si el monte de Jehová es un monte santo y es un lugar santo, es porque el que permanece allí es completa y perfectamente santo. Y ese es el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria es santo. En segundo lugar, el Rey de la Gloria y su santidad. Verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es la pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahora, yo quiero que noten conmigo lo siguiente. No tengo duda que los lectores originales del Salmo capítulo 24 conectarían estas dos preguntas con Éxodo capítulo 19 y con las indicaciones que se dieron en el monte Sinaí, en aquella oportunidad en la cual desciende la presencia especial de Dios y crea todo el contexto para el pacto sinaítico. Ahora, si usted va conmigo al libro de Éxodo capítulo 19, libro de Éxodo capítulo 19, nos vamos a dar cuenta de las pautas que el Señor le da a Moisés cuando el Señor desciende con su presencia especial al monte. Éxodo capítulo 19. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
Y aquí está la conexión con los lectores originales. Efectivamente, el monte de Jehová es un monte santo porque la persona que habita el monte es perfectamente santo. ¿Quién puede subir a su monte? Bueno, a expensas de perder su propia vida, ¿no? De no morir en el intento, ¿verdad? Esa es la connotación de la pregunta. ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién permanecerá allí sin morir en el intento? Bueno, el verso 3 conecta directamente a Éxodo capítulo 19 y lo que va a hacer el salmista a continuación es que va a responder ese quién, ese pronombre interrogativo. ¿Quién subirá y quién permanecerá? Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Mis amados hermanos, el limpio de manos, la persona que no ha derramado sangre. El puro de corazón, la persona que tiene un corazón puro, una mente pura. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, y la palabra vana en relación a la teología bíblica siempre está asociada a la idolatría. Pues no hay nada más vano que la idolatría, que adorar dioses extraños, que hacer imágenes de dioses extraños. Bueno, efectivamente lo que el salmista está diciendo aquí, aquel que no ha elevado su alma para adorar dioses extraños o ídolos, es lo que significa cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ahora noten esto, el verso 4 nos conecta con Éxodo capítulo 20. ¿Qué pasa en Éxodo capítulo 20? Está el decálogo, están los 10 mandamientos, eso es lo que pasa. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién es el limpio de manos y puro de corazón? El que no ha matado, no ha asesinado, no ha quebrantado el 6º mandamiento, el que no ha adulterado, el 7º mandamiento, el que no ha hurtado, el 8º mandamiento, el que no ha codiciado, el 10º mandamiento, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, esto tiene que ver con la adoración a dioses extraños, el que no tiene otro Dios que no sea Jehová, el que no levante una imagen de Dios o de las cosas que estén en el cielo o en la tierra, 1º y 2º mandamiento, ni jurado con engaño, el que no toma el nombre de Jehová en vano, 3er mandamiento. ¿Notan cómo el verso 4 sintetiza los 10 mandamientos de Éxodo 20? Miren la conexión aquí para los lectores originales. El verso 3, las dos preguntas conectan Éxodo capítulo 19, la preparación para subir al monte. Y el verso 4, que es la respuesta de quién subirá al monte, pues es aquel que obedece la ley. Es aquel que obedece los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Ahí está la conexión con los lectores originales. No es cualquiera, es el que obedece el decálogo, la ley de Jehová. Pero ahora miren la conexión del versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La pregunta es ¿quién? ¿Quién recibirá esta bendición y quién recibirá la justicia de Dios? El que obedece el decálogo, el que obedece la ley. Éxodo capítulo 20. Ahora, el verso 5 nos conecta directamente a Deuteronomio capítulo 28. Las consecuencias de la obediencia. Y miren esto, Deuteronomio capítulo 28. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y es la palabra que utiliza el salmista en el verso 5, él recibirá bendición de Jehová. ¿Quién? Quien obedece la ley, verso 4. Ahora vayamos a Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. ¿Quién recibirá bendición? Todos aquellos que obedecen la ley de Jehová. ¿Notan cómo el salmista está llevando un tema a otro tema y una hilación temática muy interesante en relación al Pentateuco en esta segunda parte del Salmo? Ahora, miren conmigo Deuteronomio capítulo 6. ¿Quién recibe la justicia de Jehová? Y esta justicia de Jehová pues no se refiere a la justicia que castiga, sino a la justicia que justifica. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Quién obtiene justicia? Aquel que obedece los mandamientos del Señor. Noten la conexión. Verso capítulo 3 conecta a Éxodo capítulo 19, la preparación para el monte de Jehová. Versículo 4 conecta a Éxodo capítulo 20, el decálogo. El que obedece el decálogo sube al monte y está en el monte. Verso 5, ¿quién recibe la bendición? ¿Quién recibe la justicia de Dios? Esa justicia que efectivamente pues es un bien de Jehová, aquel que obedece los mandamientos del Señor. Tal generación, o tal es la generación, dice el salmista, de los que le buscan. ¿Quiénes son los que le buscan? Los que obedecen a Jehová.
de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Miren esto. El salmista se toma la tarea de nombrar el Dios de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de Jacob es el mismo Dios que lo liberó de Egipto. Es el mismo Dios que hizo el pacto sinaítico en el monte Sinaí y les dio las tablas de la ley. ¿Qué está haciendo el salmista? Está conectando al único Dios verdadero de la Shema de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, con el Salmo capítulo 24. En otras palabras, ¿quién es el Dios de Jacob? Es el único Dios verdadero que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, el mismo Dios que ha hecho el pacto con el pueblo en el monte Sinaí y le ha dado la ley. Qué interesante es la conexión. Ese es el Dios de Jacob. No es un Dios extraño, como lo dice el verso 4, el que no ha elevado su alma a cosas vanas o a dioses extraños, ¿verdad? Así que miren la conexión. Verso 3 se conecta con Éxodo capítulo 19, verso 4 se conecta con Éxodo capítulo 20, verso 5 se conecta con Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 28, y esa generación que le busca es la generación que reconoce al único Dios verdadero, el mismo Dios de Jacob que lo liberó de la tierra de Egipto. Mis hermanos, ¿quién subirá al monte de Jehová para el salmista? Aquel que obedezca los mandamientos del Señor. Ese es el que sube al monte de Jehová y no muere en el intento. Ese es el que sube al monte de Jehová y permanece en él y no muere en el intento. Aquel que obedece los mandamientos de Jehová. Ahora bien, el Rey de Gloria es un Rey soberano que está en un monte santo, por cuanto el Rey de Gloria es un Rey santo. Por eso quien sube a estar con el Rey en el monte debe ser santo como el Rey lo es. Y es por eso que de manera implícita creo que la segunda parte del Salmo 24 habla del Rey de Gloria y de su santidad. Pero este Rey de Gloria no es solamente santo, sino que es un Rey victorioso. Por el lenguaje de la tercera parte del Salmo, el Rey de Gloria y su victoria. Versículos 7 al 10. Mírenlo conmigo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Este verso se repite en el verso 9. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Se le está dando una orden a una puerta. La puerta aquí está siendo como una especie de personificación, como si fuese una persona que atiende órdenes, obedece órdenes. Es un imperativo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Mis amados hermanos, una puerta en la antigüedad podía medir 40 codos de alto y 20 codos de ancho. Si nosotros convertimos eso a metros, sería más o menos como 18 metros de alto por 9 metros de ancho. Era una puerta demasiado grande. Y esa puerta se constituía a través de 2 columnas o jambas. Las 2 jambas o columnas o pilares que eran verticales sostenían un dintel, que era una columna horizontal, muy grande, muy pesada. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Muy posiblemente la descripción del salmista que hace de las cabezas de las puertas se esté refiriendo a los dinteles, al dintel de la puerta de una ciudad amurallada en el año 1000 antes de Cristo. Queriendo decir, bueno, una puerta de 18 metros de alto y de 9 metros de ancho es demasiado grande, ¿verdad? Para recibir un desfile triunfal, para recibir a un gran rey con todo su ejército. Sin embargo, para el salmista, si es Jehová quien entra por esa puerta, nunca la puerta va a ser lo demasiado grande o lo suficientemente grande para que Jehová entre por ella. Y es por eso que la orden es clara. Los dinteles de las puertas se deben levantar, se deben levantar. El que va a pasar por las puertas de la ciudad no es cualquier rey y no es con cualquier desfile. Es el Rey de los cielos, es el Rey soberano, dueño de la tierra, del mundo y de los que en él habitan. Es el Rey de gloria que habita en un monte santo. Es el que va a cruzar por las puertas de la ciudad amurallada. Los dinteles se deben levantar. Entre más grande sea la puerta, más grande es aquel que entra por esa puerta. Y según el Salmo, el que entra por esa puerta, mis amados hermanos, tiene nombre. Se llama el Rey de gloria. Ahora noten el verso 8 y el verso 10 que nos meten en un contexto bélico, militar, de batalla. Pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? Respuesta, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Pregunta, verso 10, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. La frase fuerte y valiente, poderoso en batalla, nos habla que este rey estuvo peleando. En algún momento este rey se fue de su reino, salió de su ciudad,
y estuvo peleando en otro lugar con otro ejército. Estuvo en una gran batalla en la cual fue fuerte, fue valiente, fue poderoso y por supuesto obtuvo la victoria. Este es un lenguaje de victoria. El rey que va a entrar por esta puerta grande, que tiene que levantar los dinteles, es un rey que ha peleado una gran batalla, pero que ha ganado la guerra. Es un rey victorioso. Ahora, mis hermanos, recuerden esto en la antigüedad, cuando un rey era recibido en su ciudad después de haber peleado una batalla y después de haber salido victorioso, no entraba solo, él entraba con un desfile. Realmente es un desfile triunfal, y de ahí el título, el Rey de Gloria y su entrada triunfal. No entra solo, él entra con un desfile, y solía entrar con aquellos que había tomado cautivos como botín del otro reino, del reino enemigo. Esa es la idea acá. Así que el Rey de Gloria y su victoria se reflejan con el botín. No está entrando solo, él entra con el botín. Son aquellos que están cautivos bajo su poder, bajo su soberanía, bajo su santidad. Él entra con ellos. Ese es el desfile triunfal, la entrada triunfal de ese Rey de Gloria que es Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, tres cosas básicas en el Salmo. El Rey de Gloria es soberano porque es el dueño del cielo y de la tierra del mundo y de los que en él habitan, porque él la fundó. El Rey de Gloria es santo porque habita en un monte santo, en un lugar santo, y todo aquel que ascienda a ese monte debe ser santo, por lo menos obedecer la ley de Jehová, Éxodo capítulo 20. Y en tercer lugar, ese Rey de Gloria es victorioso porque lo esperan con un gran recibimiento, y los dinteles de las grandes puertas de una ciudad amurallada se tienen que mover para dar entrada a este Rey victorioso y su desfile que le acompaña, que es su botín. Básicamente eso es lo que describe el rey David en su experiencia militar, ahora en su experiencia como escritor inspirado por el Espíritu Santo. Me llama la atención, mis amados hermanos, que el verso 1 del Salmo capítulo 24 es citado por Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Y miren lo que dice Pablo, versículo 25 y versículo 26. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Añade, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Y sabe lo que está haciendo Pablo? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 26, le está dando un título a Jesucristo, que es el título Kyrios de Señor. Y es un título que quiere decir el soberano. Y efectivamente la interpretación paulina del verso 1 del capítulo 24 del Salmo quiere decir que aquel que Jehová, que es el dueño de la tierra, del mundo y de todos los que en él habitan, no es otro que el Kyrios del Nuevo Testamento, el cual tiene nombre, se llama Jesucristo. Jesucristo es el dueño de la tierra, dueño del mundo, dueño de los que en él habitan, porque él la fundó. Es Jesucristo el dueño. Por ende, todos los habitantes de su tierra y de su mundo deben rendirle cuentas a Jesucristo. Él se convierte en su rey y se convierte en el soberano, se convierte en su juez. Es la primera conexión que vemos a la luz del Nuevo Testamento. Pero hay algo más, mis amados hermanos. La pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Respondan, ¿quién? Y ya sabemos, tiene que ser una persona que obedezca a la ley, Éxodo capítulo 20. Pero Romanos, en el capítulo 3, nos responde a esa pregunta. Miren conmigo esto. Romanos, capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Pablo responde la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Respuesta, Romanos capítulo 3. Nadie, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Ahora, mire la respuesta que nos da Pablo en 1 Corintios. Vamos, por favor, busquemos rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ante la misma pregunta,
¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Pablo nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El único que no conoció pecado tiene nombre. Y en el contexto de Pablo, de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, es aquel que nos reconcilia con Dios el Padre y su nombre es Cristo. Mis amados hermanos, ante la pregunta del salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? Pablo responde: nadie, porque no hay un solo hombre que cumpla los requisitos para subir al monte y no muera en el intento. Pero Pablo también nos responde de manera positiva en 2 de Corintios 5, ¿quién subirá al monte de Jehová? El único hombre que cumple los requisitos, de manos limpias, corazón puro, que no ha elevado su alma a cosas vanas y no ha jurado con engaño. Pablo lo llama Jesucristo. En él no hay pecado. Él no conoció pecado. Es el único que puede ascender al monte y puede permanecer en el monte, mis amados hermanos. Pero hay algo más. No solamente el Nuevo Testamento conecta la soberanía del Rey de Gloria con Jesucristo, no solamente conecta la santidad del Rey de Gloria con Jesucristo, sino que también conecta la victoria del Rey de Gloria con Jesucristo, mis amados hermanos. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Pablo nos da una descripción de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 y versículo 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Básicamente Pablo nos habla de un desfile triunfal, en el cual un gobernante entra por las puertas de su reino como el gran rey vencedor, el rey victorioso, pero mis hermanos, no entra solo. No entra solo. Exhibe a sus enemigos y lleva cautivos lo que sería su botín, a las personas que hacían parte del otro reino. Y para Pablo, Jesucristo lo hizo en su primera venida. Peleó contra principados, peleó contra potestades, los exhibió públicamente. Note esto: triunfando. Mis amados hermanos, ante la pregunta que hace el salmista en el capítulo 24, ¿quién es este Rey de Gloria? Y es un Rey de Gloria victorioso. Pablo responde en Colosenses capítulo 2, versículo 14, ese Rey de Gloria es el que exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo es el Rey de la Gloria. Y saben una cosa, mis amados hermanos, lo interesante de este salmo es que tiene una conexión muy importante con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la cual tiene conexión con la ascensión es por lo que nos dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Miren lo que dice Pablo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hablando de la ascensión de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Aquel que asciende a los cielos es aquel que ha descendido a la tierra, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando Jesucristo asciende a los cielos? Lleva cautiva la cautividad. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Significa lo siguiente: Jesucristo nos redimió, nos compró con su sangre. Nosotros éramos cautivos de otro señor, el cual era Satanás, el mundo y el pecado. Ese era nuestro Señor. Pero Jesucristo nos compró con su sangre. Miren esto: nos dio libertad de ese amo y Señor para hacernos esclavos suyos. Llevó cautiva la cautividad. Nos sacó de la esclavitud del pecado, dándonos la verdadera libertad, que no es otra cosa que la servidumbre a Cristo. En otras palabras, el botín de Cristo, cuando Cristo asciende a los cielos, y el recibimiento que tiene en los cielos en su ascensión, pues ese botín somos nosotros. Él no entra solo en ese desfile triunfal, Él entra con nosotros, mis hermanos. Pues nos ganó, nos compró
con su sangre. Llevó cautiva la cautividad. Éramos cautivos del diablo y del pecado. Ahora somos libres, siendo cautivos de Cristo. Mis amados hermanos, la pregunta otra vez resuena en nuestros oídos. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta creo que es contundente. Jesucristo es el Rey de la Gloria. Jesucristo es soberano, Jesucristo es santo y Jesucristo es victorioso. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender de un salmo como este? En primer lugar, aprendemos que todos los hombres le deben dar cuentas a Jesucristo. Y la razón por la cual le deben dar cuentas es porque Él es el absoluto soberano del mundo. Él es el Rey del mundo, Él es el Rey de gloria, Él es el soberano. Todos los hombres le deben dar cuentas a Jesucristo, creyentes y no creyentes. En segundo lugar, aprendemos que si bien Jesucristo es perfectamente santo y su justicia fue tan perfecta que Él cumple lo que el salmista menciona en la segunda parte del Salmo, manos limpias, corazón puro, no haber jurado con engaño, no haber elevado su alma a cosas vanas. Si bien Cristo cumple esto perfectamente, ahora que nosotros estamos en el monte con Él, porque Él nos llevó al monte y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en su oportuno socorro, hoy nosotros como creyentes, mis hermanos, ¿cuánto más debemos consagrarnos a Él? No debemos conformarnos por la consagración de Cristo por nosotros. Él se consagró por nosotros, nos justificó, con su justicia ascendimos al monte y un día estaremos en la eternidad con el Señor. Pero eso debe motivarnos a nosotros en este peregrinaje por este mundo a consagrarnos a Jesucristo, el cual ganó todo por nosotros. Mis hermanos, limpio de manos, gracias a Cristo, puro de corazón, gracias a Cristo, entregar mi alma completa en adoración solo a Cristo y no haber jurado con engaño por los méritos de Cristo. Es un pasaje que nos motiva fuertemente a la consagración. Por ende, ¿quién recibe la bendición de Jehová y su justicia? Mis hermanos, pues todos aquellos que obedecimos en Él. ¿Quién es la generación de los que le buscan? La generación de los que le buscan no es el antiguo Israel. La generación de los que le buscan es el nuevo Israel. Es la iglesia. Y hoy nosotros le podemos buscar porque se hizo efectivo su búsqueda en nosotros. Le buscamos porque Él nos buscó primero. Esa es la razón. Y por supuesto aprendemos que si Él es el Rey de gloria victorioso, debemos alabarlo. ¿A quién más vamos a alabar? ¿A quién más vamos a adorar? Sino en aquel que ganó la victoria por nosotros. Mis hermanos, este es un salmo que nos debe motivar a adorar a Cristo, a alabar a Cristo con todo nuestro corazón y a responder la pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? Con una profunda convicción, Jesucristo es el Rey de la gloria. Querido amigo, que me escuchas, la mala noticia que tienes es que tú le darás cuenta a Jesucristo, porque Él es el dueño del mundo. Tarde que temprano le darás cuenta. Quizás trates de escapar de ese juicio por tus propios medios, pero no lo vas a lograr. Va a llegar el día en que vas a estar frente a Jesucristo, el dueño, el soberano del mundo. Y Él es santo, por lo tanto es peligroso. Es peligroso porque la santidad de Jesucristo al pecador no justificado lo hiere. La herida es de muerte, querido amigo. Yo por eso te invito en esta noche a que vengas a Cristo, a que vengas al Rey de Gloria, a que confieses tus pecados al Rey de Gloria y te apartes, a que vengas en arrepentimiento, a que dobles tus rodillas, tu corazón ante el Rey de la Gloria y le pidas perdón por todos tus pecados y te hagas amigo del Rey de Gloria, que no sea más tu enemigo, que sea tu amigo el Rey de Gloria. Y sabes una cosa, ascenderás al monte con Él, ascenderás al monte con Él y estarás con Él en el monte, contemplando su santidad y celebrando su victoria, querido amigo, sobre los enemigos. Pero si no te arrepientes, nosotros celebraremos la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Entre ellos, tú eres uno de esos enemigos. Querido amigo, ven al Rey de Gloria, el cual es Jesucristo. No hay otro como Él, el Rey de Gloria y su entrada triunfal.
Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos lo importante de tu palabra. Gracias por bendecirnos con ella. Gracias por saturarnos con ella. Gracias por exhortarnos con ella. Gracias por bendecirnos con ella. Y gracias por recordarnos que tenemos un Rey de gloria, el cual es Jesucristo, absoluto soberano, perfectamente santo y victorioso. Y estamos amparados, Señor, bajo tu soberanía, bajo tu santidad y bajo tu victoria. Y ahí estamos seguros. Gracias te damos, Señor, por esa victoria. Hoy nosotros peleamos la buena batalla de la fe, pero con convicción en el corazón de que ya la guerra la ganamos en Cristo. Y un día se hará pública esa victoria cuando regreses por nosotros por segunda vez. Gracias, Señor, que tu nombre sea honrado, sea alabado y sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén.